Hola muchachos, el tema de hoy es derivadas por fórmula, ¿sí? En el parcial pasado estuvimos viendo derivadas por incremento, pero el incremento ya nos habíamos dado cuenta que es un poco más complicado. Por ejemplo, teníamos, no sé, límite de 3x cuando el incremento valía 0, sabíamos que siempre valía 0, y todo pues era una serie de pasos donde 3, bueno, x incremento menos original, todo dividido entre incremento, etcétera, etcétera, etcétera. Multiplicábamos. Luego restábamos. ¿Y qué pasaba? Pues cancelábamos. Nos quedaba, pues el incremento entre incremento. Eso se cancelaban, al final daba 3, ¿no? Entonces, las fórmulas que vamos a ver ahora, esto nos podemos evitar toda esta parte y si acaso tenemos un solo paso para llegar al 3. Vamos a empezar con la primera fórmula y hay que ver que lo que voy a poner aquí no es una división, es un concepto, ¿sí? Vamos a ver, derivada de una constante respecto de la variable x es igual a 0, ¿sí? No es dc entre dx, es derivada de una constante respecto de x, respecto de la variable x es igual a 0. ¿Cómo podemos ver esto? Por ejemplo, si tengo una función que valga tal vez un 10. Entonces, si pongo derivada de ese 10 respecto de x, ¿qué es una constante? Cualquier número, ya sea positivo, negativo, pequeño, grande, una raíz cuadrada, un medio, fracciones, incluso hay otras constantes como pi, etc. Entonces, nuestra derivada de la constante, como es un número y el número no tiene nada, está solo, siempre va a ser 0. Si tuviera derivada de un 5 respecto de x, también es 0. Derivada de menos 2 respecto de x es igual a 0. Otra derivada de un medio, por ejemplo, respecto de x, un medio sigue siendo una constante, sigue siendo un número, entonces sigue siendo 0. Incluso derivada de pi. Pi sabemos que es una constante, 3.14 de 15, 9, etcétera, un montón de números, y aún así la derivada sería 0. ¿Qué significa que todo el tiempo nos esté dando 0 cuando la derivada de una constante o estamos analizando esa constante? Vamos a ver. Si graficamos, por ejemplo, vámonos con este 5. Graficar el 5, ¿qué significa? Ok, es una línea recta que está en 5 en y, pero esta está paralela al eje de la x. ¿Qué significa esto? Hay que recordar lo que hacíamos en los incrementos cuando dibujamos nuestra gráfica. Las derivadas son pendientes, ¿sí? Son inclinaciones. ¿Qué significa entonces esto? Su derivada o su inclinación o su pendiente es 0. Esto significa que no tiene inclinación o hacia arriba o inclinación hacia abajo. No la tiene, simplemente es una línea recta paralela al eje de la x. Si agarramos el menos 2 está, vamos a poner aquí abajito, menos 2. Un poco más derecho, ahí está. Este menos 2 sigue siendo una línea recta paralela al eje de la x y como no tiene inclinación ni hacia arriba ni hacia abajo, su inclinación o su derivada es 0. ¿Sí? Ahora más o menos entendemos más qué estamos haciendo con las derivadas. Estamos calculando pendientes. Todo el tiempo estamos calculando pendientes. Ok, hay muchas más que son más complicadas, pero las vamos a ver después. ¿Sí? Entonces, nuestra primera fórmula derivada de una constante respecto de x siempre va a ser 0. Siempre va a ser 0. ¿Ok? Entonces vamos con la segunda fórmula y vamos entendiendo todo esto poco a poco. Ok, ya vimos la fórmula que es derivada de la constante con respecto de x. La segunda fórmula que vamos a ver es derivada de x respecto de x. ¿Sí? Esta fórmula como resultado siempre nos va a dar 1. Siempre. ¿Cómo lo podemos verificar? Pues ya habíamos hecho lo del límite. El límite de x cuando el incremento de x es 0. ¿Qué hacíamos otra vez? Es x más incremento. Recuerden que sufre un cambio menos original entre incremento. ¿Qué hacíamos después? Ok,
esta x elimina a mi x de acá y solamente me quedan los incrementos. Y también habíamos visto que cualquier cosa dividida entre sí mismo siempre nos va a dar 1. Entonces, lo que hace esta fórmula A, cuando tengas una x, solamente una x, siempre te va a dar 1. Otro caso o derivado de este caso es cuando la x es negativa. Si ponemos, vamos a poner fórmula 2.1. Derivada de menos x, pues simplemente nos va a dar menos 1. ¿Sí? No hay más opciones, o sea, no hay más ejemplos de esto. Simplemente o es una x o es una menos x y se acabó. 1 menos 1. ¿Sí? Vamos a aprovechar para combinar estas dos. Bueno, son tres, tal cual. Vamos a combinarlas en un ejercicio. Vamos a suponer que nuestra función de x es x más 8. ¿Sí? Entonces, al poner derivada de f de x o derivada de todo esto, vamos a poner f' de x o primera derivada de x, que es todo esto. Ok, sería derivada de x sobre dx más derivada de 8 respecto de x. ¿Ok? ¿Qué me va a dar? Ya vimos que la derivada de x es directamente 1 y la derivada de una constante o un número solito, un número que está solito, va a ser 0. Entonces al final esto me va a dar 1. ¿Sí? El otro ejemplo que podremos construir es usando el menos x. Vamos a separar eso aquí y vamos a poner f de x es menos x, vamos a poner menos 20. Entonces, al hacer nuestra primera derivada o la derivada de esta función, tendríamos derivada de menos x respecto de x menos derivada de 20. Y otra vez, derivada de menos x ya sabemos que es menos 1. Y de una constante es 0. Y con este menos pues se hace menos 0, aunque pues menos 1 menos 0 sigue quedando menos 1. ¿Sí? Ya no podemos construir otros ejemplos, o podríamos, pero es cambiando el 8, a lo mejor por un 100, que la derivada de 100 sigue siendo 0. La derivada a lo mejor de más un medio, que sigue siendo 0, porque un medio es un número, es una constante, aunque sea fracción, sigue siendo una constante. ¿Sí? Tal vez podríamos construir otro ejemplo con esto. Vamos a ver. F de x igual a x más raíz de 5. ¿Sí? Después vamos a ver qué pasa cuando tenemos raíz de x. Por lo pronto, raíz de 5. Sabemos que, bueno, otra vez, la derivada de todo esto sería derivada de x respecto de x más derivada de raíz de 5 respecto de x. Ok, esto ya vimos que es 1. La raíz de x, si la sacan en la calculadora, sigue siendo un número. O sea, aunque tiene muchos decimales, sigue siendo un número. Y como es un número, no me interesa si es raíz, no me interesa si es negativo, no me interesa si es fracción. Si sigue siendo solamente un número y no tiene ninguna x, siempre va a ser 0. 1 más 0. ¿Sí? Esto siempre va a ser 0. Entonces, nuestra pendiente sigue siendo 1. ¿Sí? Por lo pronto creo que son todos los ejercicios que podemos hacer. Podemos poner aquí, si le hubiéramos puesto un quinto, 10 octavos, no sé, fracciones, la fracción sigue siendo un número y el número sigue, bueno, su derivada sigue siendo 0. ¿Sí? Vamos haciendo más ejemplos con otra fórmula que vamos a añadir ahí.